lo estoy cocinando con leña porque ustedes saben que en Cuba estamos como si aún no hubiésemos descubierto la corriente eléctrica. Por suerte o por desgracia, por cosas de la vida, cuando uno se queda sola, cuando uno comienza a vivir sola, pues bueno, tiene que perderle el miedo a muchas cosas y tiene que enfrentarse a lo que venga. Hola familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país en el que usted me esté viendo y del horario en el que lo esté haciendo. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos y por supuesto bienvenidos a un nuevo video de la vida de esta Cuba. Pues bueno, hoy decidí grabar este videito porque ¿saben qué estoy haciendo? Bueno, estoy haciendo, no lo he terminado todavía de hacer, pero voy a hacer un aporreado de cangrejo. Imagino que la mayoría sepa lo que es un cangrejo. Si no saben, bueno, pues yo les voy a enseñar lo que es un cangrejo. Entonces, estoy sacando masa, todavía no he terminado. De hecho, recién estoy prácticamente empezando. Saqué ahí un poco de masa de las tenazas y aquí tengo las las patas del cangrejo, que ya le quité toda esa partecita de adelante, que yo no le saco la masa a eso, ya que es muy difícil de sacar la masa y al final lo que tiene es una gota que no alcanza para nada. Entonces tengo estas otras aquí, que sí las quiero para sacar la masa, porque quiero hacer un aporreado de cangrejo. Y les voy a decir algo, no todos los cubanos han probado cangrejo, así que si usted vive en otro lugar y nunca ha probado un cangrejo en aporreado o enchilado, que también lo hacemos así, en aporreado sacándole la masa, como yo le estoy sacando la masa ahora, como ustedes pueden ver, eso es, saca la masa, échalo en el caldero y tápalo, porque ustedes saben que ahora en este tiempo de calor está la guasaza y está la mosca que se hace ola. Entonces si les das un chance se te cuelan ahí y tienes que estar con el caldero tapado. Apenas echas la masita, ven, ustedes lo ven así chiquitico, pero esto es delicioso. Esto es delicioso. Bueno, les cuento, mira, estos cangrejos los cogió Dairo. Estos cangrejos los trajo Dairo hace varios días que está lloviendo aquí. Y cuando llegan estos meses de mayo, junio, empieza a llover rápidamente, las personas aquí, los hombres, mujeres, niños, aquí va todo el mundo para la costa a coger cangrejos. Muchos lo cogen para vender, que les digo, ahora mismo en el pueblo una docena de cangrejos cuesta 500 y hasta 600 pesos. Aquí en el campo, por suerte, bueno, el que tiene quien vaya a la costa, bueno, pues no tiene que pagar esa cantidad de dinero por un cangrejo. Que además les voy a decir algo, que el cangrejo no es un alimento importante ni nada de eso. Realmente el cangrejo da una flojera, por lo menos a mí me da una flojera muy grande. Lo que pasa es que me gusta un aporreadito de cangrejo con arroz blanco, bastante durecito, es riquísimo. Y también se le saca, que a muchas personas no les gustan, pero a mí sí me encanta. Esto es la hueva, a ver si pueden verlo, la hueva de la cangreja hembra. Miren cómo tiene huevita, esto es riquísimo, déjenme decirles. Esto es rico, 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 rico. Esto se le echa ahí a la masita del aporreado y eso queda divino, con un arrocito blanco o con unos boniaticos. A mí me encantan. Y dejan que al día siguiente me sienta mal, esta ya la había sacado. Y dejan que al día siguiente tenga decaimiento y tenga flojera. No me importa. Un día es un día. Y hablando de decaimiento y de flojera, decirles quiero que esto lo trajo Dairo desde el jueves, hoy es sábado, porque empezó a llover desde el miércoles. Y el jueves él fue a los cangrejos con los demás muchachos de aquí de la zona y los trajo. Bueno, a esa hora que él llegó, toda la leña estaba mojada, no tenías dónde conseguir un palo seco para poder hacer nada, así que lo dejamos para el viernes. Y el viernes amaneció lloviendo también, tampoco pudimos hacer nada. Un trabajo para hacer el almuerzo y la comida, porque ustedes saben que nosotros lo que tenemos son 2-3 horas de corriente, generalmente es en la madrugada. Y bueno,
Yo por lo menos no me levanto por la madrugada a hacer nada absolutamente. Al otro día cocino con leña. Pero qué va, yo no puedo seguir perdiendo el sueño de la madrugada porque es que no es un día, son todos los días. Y llega el momento en que uno realmente se cansa y el cuerpo no da más, el cuerpo necesita descansar. ¿Ustedes entienden lo que les estoy queriendo decir? Bueno, conclusión, hoy, sábado, fue que hizo un poco de sol, ahora mismo está haciendo bastante sol. Y fue que pudimos conseguir unos palos para poder sancochar los cangrejos estos, poderle sacar la masa y poder hacer la porra. ¿Qué? No sé, no está para tu casa. No sé, él hace rato que salió. Mira, un muchacho preguntando por Dairo. Entonces, amigos, pues hoy fue que pude llegarle yo a estos cangrejos. Y entonces, como aquí el cangrejo le gusta a todo el mundo por supuesto, buscó leña, todo el mundo atizó candela, todo el mundo cogió cangrejo, porque ellos no le tienen miedo a los cangrejos. El cangrejo tiene tenazas y muerde, pero ellos no le tienen miedo. Y todo el mundo se puso para hervir los cangrejos. Pero cuando estuvieron los cangrejos, tuve que despachar a todo el mundo, porque el problema es que todo el mundo quería comerse los cangrejos así, sancochados, sin acabar de estar. ¿Entiendes? Y entonces no iba a poder hacer la porra y tuve que despegar a todo el mundo de aquí y quedarme yo solo. Porque se lo iban a comer y no iba a llegar a la comida. Entonces, les contaba que me quedé el jueves. Yo, cuando él llegó, estaba lloviendo, pero bueno, yo hice así y sancoché unas cangrejitas con el agua que había ahí, que había quedado de bañarlo. Sancoché unas cangrejitas hembras, porque a mí me encanta la hueva de la cangreja con arroz, que fue eso que les estuve enseñando. Eso a mí con arroz me encanta. Entonces sancoché unas cangrejitas y me las comí. Pero ¿qué pasa? También estamos en tiempo de mango. Entonces yo había cogido unos mangos y los había puesto ahí en el refrigerador para hacerme un jugo. Y dicen los viejos, y por lo visto es cierto, que esa liga de cangrejo y mango como que no es muy buena para el estómago. El caso fue que me comí aquellas cangrejas, la huevita de la cangreja así, hervida con el arroz. Y luego antes de dormir me hice un jugo de mango. Y decirles quiero, que yo no sé cuántas veces tuve que ir al baño en la madrugada. No sé decirles lo mal que me levanté ayer por la mañana con un decaimiento, unos dolores de barriga que yo pensaba que me iba a morir, sinceramente. Y dije, no quiero saber más de un cangrejo. No quiero saber más de un cangrejo. Se lo dije a Dairo, me da mucha lástima contigo, pero yo no voy a hacer nada con esos cangrejos que hay ahí, porque yo me siento muy mal y yo no me los voy a poder comer. Así que todo el mundo póngase para hervir el cangrejo y para sacar la masa, que yo no quiero cangrejo. Pero definitivamente, amigos, estoy loca porque estén los cangrejos para comérmelos. Porque a mí me encantan y deja que mañana me vuelva a sentir mal. De todas maneras, la temporada de cangrejo son 2 meses nada más. Y cuando pasen los 2 meses, ya no hay más cangrejos de nuevo. Hasta mayo o junio del año que viene. Entonces, hay que comerse los cangrejitos. Hay que aprovechar. Ya terminé de sacar la masa y por supuesto lo estoy cocinando con leña porque ustedes saben que en Cuba estamos como si aún no hubiésemos descubierto la corriente eléctrica. Esto tiene todo tipo de sazón que encontré, que bueno, realmente no eran muchos, pero también tiene muchísimo puré, como pueden ver, delicioso. Estoy loca porque usted para comérmelo. Y bueno, ya está el sartén negro porque ustedes saben, estábamos cocinando con leña. Voy a servirme mi poquito de almuerzo. Arrocito blanco con aporreado de cangrejo. Nada más falta el boniatico para completar. Buen provecho para mí. Y bueno, amigos, cuéntenme, ¿qué les pareció el video? No sé, cuéntenme, ¿han comido cangrejos alguna vez? ¿Existen cangrejos allá en sus países? ¿Se les conoce así con ese nombre de cangrejo? Como los hacen, no sé, en aporreado como lo hice yo, que es así sacándole la masa, enchilado, que es cortándole las pezuñas, por supuesto, fregándolos muy bien y cocinándolos así en el mismo huesco. No sé, cuéntenme si han tenido alguna anécdota con los cangrejos, porque la verdad es que sí, yo sí he tenido unas cuantas. Me han mordido los cangrejos. Y bueno,
Y con Daimara tengo una anécdota que recuerdo que cuando era pequeña la mordió una vez un cangrejo, pero bueno, en aquel entonces, por suerte, el papá de ella vivía con nosotros y le pudo quitar el cangrejo, porque realmente en aquel entonces yo le tenía un pánico a los cangrejos que ustedes no se pueden imaginar. Por suerte o por desgracia, por cosas de la vida, cuando uno se queda sola, cuando uno comienza a vivir sola, pues bueno, tiene que perderle el miedo a muchas cosas y tiene que enfrentarse a lo que venga. Igual, ya gracias a Dios, pues eso me ha servido para perderle el miedo al cangrejo, a la rana también, que yo le tenía un pánico horrible a las ranas. Y bueno, desde que me quedé sola, pues tuve que perderle el miedo a la rana y cogerlas yo mismitica. Cosas que no muchas mujeres hacen, incluso muchísimos hombres aquí le tienen pánico a las ranas. Sin embargo, yo, pues bueno, ya les perdí el miedo. He ido a los cangrejos, que un día de estos, pues vamos a ir a los cangrejos ustedes y yo, y les voy a grabar un video de cómo se cogen los cangrejos. Aquello allá adentro es monte. Bueno, imagínense, la costa es feo. Pero bueno, estoy esperando a que haya más cangrejos, porque ahora mismo Dairo me dijo que había muy pocos. Recién comenzó a llover. Cuando llueva más, pues salen más los cangrejos. Y entonces sí vamos ahí. Entonces nos vamos a estar despidiendo. Hasta un próximo videito. Se me cuidan todos. Recuerden darle like, compartir, porque así me van a estar ayudando mucho. Pues me pueden dejar también desde qué país me están viendo. Recuerden decirme de los cangrejos si lo han comido alguna vez, si los han visto, si son comestibles, si en sus países existen. Y nos vemos en un próximo videito.